Buenas noches, César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Seba, buenas noches, Leonardo, buenas noches a toda la audiencia. La verdad, bueno, siempre es un placer estar en Argentina Despierta, así que agradezco la invitación. Perfecto, César. Nos toca un día bastante particular con todo lo que viene pasando políticamente en la parte nacional y obviamente internacional, ¿no? Sí, Tenemos un montón de cosas en el tintero para hablar. Hablaremos de las que se puede y las que no se puede no hablaremos, pero mira, viene pasando mucho. Lo último fue lo de los combustibles. Yo te seguí muy atentamente. Hay muchos temas con el sí. tema del combustible, los problemas cotidianos de los argentinos a la hora de cargar, con todas las especulaciones que pasan. No sé cómo los estás viendo vos. Bueno, mira, el tema del combustible fue y es actualmente una crisis que yo creo que tiene dos aristas que hay que abordar. Por un lado, hay indubitablemente un problema de inversión. Es decir, la Argentina en este momento, YPF, después de que se privatizó, fue básicamente desguazada en gran parte por Repsol. Después se nacionalizó nuevamente, se recuperó los sillones que se habían perdido, digamos, dentro del directorio. Pero YPF tiene un grave problema que las refinerías, gran parte de las refinerías no alcanzan y hay otras que son del sector privado. Esa falta de inversión genera un conflicto y un cuello de botella que es lo que está sucediendo con el combustible ahora. En que digamos, para analizar, en la cadena de producción está la extracción de los barriles de crudo. Por ejemplo, Vaca Muerta tiene una producción récord de 300.000, 360.000 barriles de crudo que se extraen por día. De esa extracción el 70% le corresponde a YPF, el resto le corresponde a diferentes empresas privadas. Después, esos barriles obviamente no son nafta, eso se lleva a la refinería y de la refinería se distribuye finalmente a las estaciones de servicio, ¿no? al consumidor final. En los tres puntos, lamentablemente, en este momento ha habido una fuerte presión del sector privado que YPF no la pudo contrarrestar. ¿Por qué? Porque por más que uno diga, bueno, perfecto, hablamos de vaca muerta, entendamos, vaca muerta no es la única fuente de extracción, o sea, la Argentina Exacto. tiene múltiples puntos de extracción, pero bueno, vaca muerta quizás es el más significativo. Pero cuando sale de vaca muerta, YPF no lo lleva a refinerías. Ujú. Lo que se registró es que las refinerías, especulativamente, desde hacía 15 días antes de, digamos, las elecciones generales, empezó a hacer un acto de especulación. Como todos calculaban que eventualmente el resultado podía llevar a beneficiar a Milei, y eso eventualmente iba a generar el lunes 23 de octubre una enorme corrida cambiaria que iba a supuestamente terminar de sepultar al peso y elevar al dólar, ¿qué hacían las refinerías? Estoqueaban, estoqueaban, estoqueaban. A su vez, obviamente, hubo un aumento del consumo, más allá del consumo habitual. ¿Por qué? Porque había gran temor de la gente de que si aumentaba mucho, la gente empezó, digamos, a cargar más. Vuelvo a decir, esto no justifica la situación de que en principio hay una falta de inversión pública. Eso lo Totalmente. quiero decir. Ujú. Pero digo, acá se genera esa situación. Entonces, tenés un problema en las refinerías y un problema en las propias estaciones de servicio. Eso lo que terminó generando es que en un punto determinado las estaciones de servicio agotaron sus reservas, porque no es que va un camión cisterna y carga todo, o sea, las estaciones de servicio tienen una reserva, esas reservas se agotaron por el aumento de demanda, se generó un cuello de botella y finalmente hoy se produjo, entre ayer y hoy se produjo lo que nosotros veníamos anticipando, y yo lo manifesté en la red social Twitter X, o como le quieran poner, por la verdad ya me estoy medio perdido, se llama twitter.com, pero es X, no Ujú. importa, que es un tema de precio. Lo que hicieron las empresas, las petroleras privadas, fue presionar para el aumento de precio. Acá hay una discusión de fondo, que eso es una posición que voy a manifestar mi posición. Cuando se discutió esto, algunos te dicen, bueno, no, pero en Argentina, el argentino está pagando, más o menos en números redondos, un valor de 30 centavos de dólar por litro, cuando el precio internacional es un dólar. Entonces el precio está desfasado. Eso, económicamente es cierto, y me hago cargo de ello, digo, y políticamente es necesario, porque nosotros somos productores. ¿Por qué nosotros vamos a pagar el mismo precio que está Internacional. pagando Austria? A ver, algunos me dicen, bueno, pero eso fue lo que hizo Venezuela. No, Venezuela regaló el petróleo. O sea, es cierto que a veces ibas a cargar el auto a una estación venezolana y valía cero.
Esto es real. Fue gratis durante un tiempo, ¿no? Fue gratis durante un tiempo. Y por eso los autos venezolanos eran autos de los antiguos que cargaban cualquier cantidad. A su vez, cuando asume Chávez, se empezó a profundizar, y lo profundizó después Maduro por una cuestión económica, PDVSA pasó directamente a control ruso. O sea, lo que hizo Venezuela fue entregarle todo el petróleo y todas las reservas futuras de petróleo a Rusia y después a China. Argentina no hace eso. Argentina tiene YPF. YPF, aún con los problemas actuales, es una empresa superavitaria. Y es una empresa que incluso está entrando en la tarea, digamos, en la extracción, por ejemplo, del litio. Entonces, YPF justamente es todo lo contrario de lo que ocurrió en Venezuela. Esto no lo digo yo, esto dicho por los propios venezolanos. Cuando vos hablás con cualquier venezolano, agarró a un venezolano en la calle, empezale a comentar, muchos te dicen, no, el proceso de YPF es totalmente distinto al proceso de PDVSA. Ahora, con respecto a la supuesta distorsión de precio que hay del valor del combustible, no hay una distorsión. Es lógico, a ver, si los libertarios, los liberales quieren pagar al precio dólar, bueno, de internacional, es la primera vez que yo veo que un grupo político está militando por un aumento de precio. O sea, sinceramente, honestamente, yo he visto cuestiones imbéciles, pero lo que han desplegado los libertarios, especialmente en los últimos meses, ha sido de una taradez tan grande que pocas veces, creo que solamente el presidente Bernardino Rivadavia, cuando quería hacer canales venecianos en Buenos Aires, inundar Buenos Aires y hacer un canal de Venecia, creo que solamente a ese nivel se llega, ¿no? Al señor que era el doctor Chocolate Rivadavia. Claro. Entonces, realmente la imbecilidad de los sectores, digamos, liberales no conoce límites. También tenemos que tener otro punto. Con esto voy a cerrar el concepto de los combustibles. Si hay una realidad que es un acto de corrupción. ¿Por qué en las provincias limítrofes con Paraguay, con Chile, con Bolivia, vienen camiones cisterna vecinos, se llevan toda la nafta, cargan ilimitadamente la nafta argentina a precio argentino, que es un precio diferencial, y se lo llevan a sus países? Convengamos lo siguiente, eso es tráfico. Sí. Eso es tráfico y es un tráfico autorizado por las autoridades locales. Lo mismo que lo hemos... y sí. No pagan el valor de la importación. Nada. No pasan, nada. Y chao. Y, a ver, y lo hemos visto con Sebastián cuando viajamos al Chaco, justamente para trabajar. Sebastián, claro, lo hemos visto, cómo se llama. Entonces, eso es una cuestión que hay que tener presente. Ahora, vuelvo a decir, YPF, y acá con esto contrapongo el discurso liberal, no solamente no hay que privatizar, hay que aumentar la inversión pública para potenciar la capacidad. Y ojo, el consumo interno argentino no es mucho. Vamos a ser claros, no es un consumo, o sea, el argentino no se está comiendo, no está tomando 300.000 barriles de crudo convertidos y refinados por día. Eso no es el consumo argentino, es muy inferior. Entonces, produzcamos más, generemos más, estoquemos para vender y al de afuera arranquémosle la cabeza. Y la Argentina hoy tendría que tener un sillón en la OPEP. Y no lo tiene justamente porque está subexplotando sus recursos petroleros. La Argentina tiene que aumentar la explotación, tiene que incrementar la producción, tiene que conservar alimentar el consumo interno a precio diferencial para favorecer la producción, el transporte y toda la cuestión, digamos, vinculada a eso para que la Argentina crezca, se fortalezca, y todo el resto se lo vendemos a los de afuera al precio internacional. Entonces ganamos dólares legítimamente, incorporamos una potencia económica, seguimos levantando la balanza comercial a nuestro favor y se terminó la historia. Lo que pasa es que hay un sector especulativo, que es el sector privado, y un sector público que por más buena voluntad que tengan nuestros ingenieros y nuestros técnicos, políticamente es bastante estúpido. Totalmente. Esa es la situación. Ahora también, encima se le puede sumar lo que veníamos hablando el transcurso del día, las energías renovables y otro tipo de energías, como el biocombustible, que en su momento había nacido el biodiesel, allá por la época del 2000, y se estuvo desarrollando, que yo hoy estuve hablando un poco de eso, y después quedó en la nada, porque obviamente con las empresas privadas no podía haber margen de ganancia, porque el combustible fósil estaba en auge y se necesitaba el combustible fósil. No, es que algunos te dicen, no, yo estoy totalmente de acuerdo que, a ver, la matriz energética de Argentina, que en este momento no tengo la estadística completa, pero está en un 80% alrededor basada en combustibles fósiles, se tiene que reemplazar. De hecho, sería bueno para, digamos,
tener autonomía frente a cuestiones externas. Por ejemplo, lo estábamos destacando, el que está terminando la Argentina, el proyecto Karen 25. Karen 25 es el primer reactor nuclear móvil del mundo, un proyecto que ni siquiera China, Corea del Sur o Estados Unidos pueden completar, o sea, están en la misma fase que Argentina, pero Argentina lo está completando. El proyecto Karen 25 tiene la maravillosa virtud de que puede alimentar, o sea, puede suministrar, mejor dicho, electricidad para ciudades de hasta 100.000 habitantes. Por ejemplo, un Karen 25 puede perfectamente suministrarle la energía que necesita a Chivilcoy o a Junín, solo, sin tener que depender de la red troncal central. La red troncal central, nosotros ya lo hemos vivido con el apagón que ocurrió hace un par de años, cuando se cortó en un punto determinado en el río Paraná, se cortó la red troncal y quedó el país sin energía. Sí. Eso lo que nos demuestra es la ausencia de justamente sistemas alternativos y sistemas redundantes, que eso es un problema de defensa nacional. Por eso la Argentina tiene que tener, el Karen 25 viene justamente, es un proyecto estratégico, no solamente económicamente beneficioso, pues lo podemos exportar, sino a nivel nacional es estratégico, para que la Argentina tenga capacidad de defensa. Hoy la Argentina le cortan en la red troncal central y se acabó la defensa nacional. Claro. No tenemos defensa. ¿Vos te acordás que nos quedamos sin luz hasta en Mendoza, en todos lados? Pero fue un día sin luz. Lugares imposibles apagaron. Entonces, a ver, porque nosotros podemos tener, estamos hablando de YPF, pero si nosotros no concebimos planes de defensa, máxime, observen lo que está pasando en el mundo, observemos lo que está pasando en el mundo, observemos lo que está pasando en Medio Oriente, y a lo que yo voy, el mundo está cambiando, y nuestros políticos no lo están viendo. Y las corrientes migratorias que hoy están llegando en oleadas a Europa, un día van a decir, bueno, Europa se terminó, se viene para América. Ojo con los conflictos mundiales. Nosotros es cierto, si hay una explosión nuclear, no sé si el Kim Jong-un o Il, no me acuerdo cuál de todas las versiones del Kim, de Corea del Sur, del Norte, el actual Kim, tiene una bomba nuclear, probablemente la radiación no llegue a América del Sur. Lo que no implica que no llegue la gente afectada por la radiación, que no lleguen los conflictos, o que justamente las potencias digan, che, ese territorio que no está contaminado es el que nosotros necesitamos. Por eso digo, la Argentina no está pensando estratégicamente. No estamos pensando en un modo de decir, estamos en el siglo XXI, el mundo está convulsionado, necesitamos planes de contingencia, protocolos de defensa, formas de autoabastecimiento. Eso es lo que plantea el nacionalismo. Por eso nosotros hablamos de que el Estado tiene que estar más presente que nunca, porque el Estado es el que garantiza esto. El sector privado lo que quiere hacer es negocios, plata y llevársela afuera. Es eso, están pensando cuántos departamentos más se van a comprar en Miami o en qué casino de Beijing van a ir a gastar la plata. Es así. Totalmente. La verdad que lo del Karen 25 que vos lo pusiste y bueno, es totalmente viable porque para los sectores donde se podría aplicar son sectores que tienen el espacio suficiente como para poder montarlo y desarrollar la tecnología. Me parece que sería fenomenal. Ahora dejaría como obsoleto quizás Atucha 1 o 2 y quizás dejaría como obsoleto la de que está en el 6, ¿no? En realidad es complementario porque Atucha 1 y 2, de hecho Atucha 2 se repotenció, digamos, o sea, digamos, las centrales nucleares, digamos, clásicas, serían complementarias con esto, o sea, Karen 25 no estaría en condiciones, por ejemplo, de alimentar a la capital federal, o Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No, por ejemplo, no podría soportar el consumo en primera fase de, por ejemplo, de Morón, vamos a suponer, o de Ituzaingó, pero sí de estas otras ciudades. O sea, sería una cosa complementaria con la otra. Lo importante de Karen 25 es que al ser un desarrollo 100% nacional, en la última etapa, la Comisión Nacional de Energía Atómica hace un acuerdo con la Nucleoeléctrica Argentina S.A., que es una empresa del Estado derivada de la CONAE. La formación de cuadros técnicos y de operarios propios es una cuestión maravillosa. Lo que se está desarrollando, porque hay dos Argentinas, hay una lucha entre dos Argentinas. La Argentina potencia, la Argentina tecnológica, la Argentina que justamente brilló durante la primera presidencia del general Perón, esa Argentina pujante, donde la industria mediana, la industria liviana y los principios de la industria pesada empezaron a, digamos, hacerse notar en el mundo, es esa Argentina que todavía sobrevive en diferentes líneas de trabajo. Y después está la Argentina colonial, que es la Argentina que nos duele, es la Argentina con el 60% de los chicos pobres, con el 40% de la población pobre, y justamente, a ver,
uno, y después seguramente nos vamos a dedicar y vamos a, digamos, desmenuzar un poco las enormes mentiras libertarias. Ujú. Pero hoy se pagaron 2.800 millones de dólares al FMI. Y eso también es criminal, hay que decirlo. Nosotros no podemos seguir alimentando a la usura y matando de hambre a nuestros hijos. Eso no es de un gobierno, voy a hablar, eso no es de un gobierno peronista. Si acaso alguien se define como peronista. Eso no es de un gobierno que piensa en la justicia social. ¿Cómo yo le voy a entregar 2.800 millones de dólares al FMI mientras tengo el 60% de los chicos debajo de la línea de pobreza? No, no, no. Hasta el último peso o dólar se tiene que gastar en educación pública, salud pública, desarrollo, industria, investigación, industrialización, campo y alimento. Alimento. Alimento para los chicos. No Somos puede ser que productores. no puede ser que los chicos estén con hambre, no puede ser que los chicos no tengan escuelas de calidad, no puede ser que la salud pública no tenga insumos. Entonces, esto es un tema porque a veces algunos estúpidos te vienen a plantear la cuestión de la grieta, ¿no? No, porque si vos decís una cosa y no decís la otra. A ver, nosotros decimos las dos cosas. Por supuesto, somos totalmente conscientes de lo nefasto que es Milei, o ahora, bueno, Macrilei, ¿no? Porque lo que asistiríamos con si eventualmente, digamos, ¿no? En un acto absolutamente demencial, Milei ganase el balotaje, no asistiríamos al primer gobierno libertario, asistiríamos al segundo mandato de Mauricio Macri. Claro. Esa es la realidad. O sea, quien asume la presidencia de la nación es Mauricio Macri y aparentemente ahora también Antonia, porque parece que Antonia Macri, según Mauricio, es la nueva estratega, digamos, del mundo liberal. Así que bueno, si a los 11 años se puede manejar la estrategia de Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza, lo que nos espera, madre de Dios. No, totalmente. Bueno, también ese es propio de lo que se viene viviendo, ¿no? Si lo quiere manejar un tipo que vive empastillado o una mina que quiere estar tan pedo todo el tiempo, y sí, lo más probable es que un pibe de 11 años ahora pueda decidir la política nacional. Estuvo bueno ayer. Bullrich me gustó porque no podía hilvanar el ejemplo de el que se quema con leche de una vaca y llora. Empezó a hablar de la vaca, de la leche, y al final terminó diciendo cualquier estupidez. Sinceramente, no, realmente esa No, mujer no es está una perdida. buena oradora. Hay una... No es buena Hay, oradora. No, hay una no. especie de... La verdad que no. Los que recorren Instagram me sabrán decir, hay una especie de videíto corto del inframundo que dice el perro pierde las mañas, pero lo dice de esa forma, Sí, el perro sí, sí. pierde las mañas y era todo otra cosa, lo contrario, ¿no? No, 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 Y no. terminó diciendo eso. Bueno, es un ejemplo muy claro de... No, el problema básico que hay con tanto la propuesta liberal como con la propuesta libertaria es que ellos, digamos, por eso digo que es el segundo mandato de Macri, ¿Mm? porque en el primer gobierno de Macri, o hasta ahora el único, a Dios gracias, fue una cuestión donde hay que recordar que ellos comenzaron, y mucha gente se esperanzó, con que iba a ser algo distinto, con que iba a ser algo, digamos, una renovación en la clase política, con que no iban a robar, y terminaron asumiendo una deuda que casi asciende a los 200.000 millones de dólares en 4 años, incluso asumiendo deudas a 100 años, y con un brutal aumento de tarifas. Por ejemplo, cuando en el reportaje pautado que tuvo, el último que tuvo Milei, que ahora está un poco desaparecido, pobrecito, igual que Marra, que estuvo hablando con Majul, que Majul se esforzó en mostrar que tenía las preguntas escritas, y Milei se esforzó en demostrar que realmente ni aún con las preguntas escritas sabe responder, porque se fue por las ramas, una parte empezó a hablar de que el rabino de él lo asesoraba en no sé cuántas cosas, y Majul dijo, ¿de qué me estás hablando? Y siguió hablando del rabino, etcétera, etcétera. Lo que demostró el escenario, digamos, post-elección general, es que Milei y Macri son lo mismo. Y que las propuestas de ellos a lo único que atinan es a buscar destruir los últimos atisbos de justicia social, los últimos atisbos de Estado presente, de salud pública, educación pública. Ayer, a ver, nadie lo obligó. Diana Mondino, la misma vocera que hace algunas semanas atrás dijo que iba a defender la autodeterminación de los Kelpers, lo cual es un crimen de lesa patria. Ayer se puso a hablar del mercado de los órganos. Que la palabra mercado es una palabra netamente comercial, Ujú. porque, digamos, terminológicamente está hablando de algo comercial, de algo que es una transacción entre partes
en el mundo mercantilista. Entonces, como hablábamos, si después Bertie Venegas Lynch, o sea, Venegas Lynch nieto, se la pasó hablando de privatizar a las ballenas. A ver, quieren privatizar a las ballenas, pero dicen, no, pero vamos a regalar órganos. No seamos estúpidos. Ellos lo que están hablando es de la mercantilización de la persona. Exacto. El libre mercado de ellos es, digamos, que el ser humano entra en comercio. Es una aberración, pero es la filosofía de vida de ellos. Es la filosofía de vida de ellos, que es la filosofía de vida que plantean desde la época de los esclavos. Sí, Porque sí, sí. la mentalidad de ellos es reducir a la persona, de la misma forma que el comunismo te insectifica y te convierte en el ciudadano número 588/J de, no sé, de Stalingrado, y usted es un producto, digamos, que vive para el Estado, pero para el mal Estado, para ese Estado, digamos, absolutista. Lo mismo hace el mercado, lo mismo hacen los liberales. Los liberales cosifican a la persona y la convierten en un producto comercial. Entonces, te venden incluso después de muerto. Porque si vos te estás por morir, bueno, dame tus órganos que los comercializo. Digamos, no es una cuestión solidaria, De son la donación. antítesis de la solidaridad. Son justamente la búsqueda de, digamos, destruir a la humanidad. Por eso ellos son, vos fíjate que ya lo decían los griegos, ¿no? Que el hombre es un animal social, ¿no? Que vive en la comunidad, y ellos justamente plantean eliminar a la comunidad, o sea, plantean reducir al hombre a la animalidad, plantean el egoísmo, plantean el son todos narcisos. De hecho, vos ves cuando hablas con los libertarios, con los chicos, por eso tiene mucho éxito en la parte libertaria en la adolescencia, porque los libertarios plantean una política adolescente. Lo único que importa es el individuo, es mirarse a sí mismo, es el ombliguismo. Lo que me pasa a mí, claro. Exacto. La comunidad organizada, no, te dice, eso es comunismo. A ver, es bastante estúpido. Ni siquiera saben lo que es el comunismo. Ni siquiera entienden que ellos justamente lo que están ejerciendo es un comunismo, pero un comunismo de mercado, digamos. Como Es lo mismo. capitalista. Un comunismo capitalista, que en realidad es lo que ejerce China. Sí. Claro. Porque Comunismo China no es, capitalista. no es comunista, no es un comunismo clásico. ¿Desde cuándo el comunismo tiene todas las empresas que tiene? Lenovo y todas esas corporaciones internacionales. Los puertos del mundo. Los puertos del mundo. A ver, China, todas las empresas chinas comerciales son empresas estatales. Y hay 50 familias del Partido Comunista Chino que son las que manejan esas empresas. Entonces, es capitalismo de Estado. Es exactamente lo mismo que Milei, solamente que unos usan una bandera roja y el otro usa una bandera amarilla, pero en definitiva son dos víboras. Tan sencillo como eso. Mejor explicación que esa no hay. Son dos víboras. Me gustó. ¿Sabés cómo pagaron el último pago al Fondo Monetario? Había 1.900 millones en DEG, Ajá. que fue lo que nos dio el fondo. Claro, que son No, como... no se gastaron. No se gastaron. Bueno, vos lo tenés que pagar en DEG. Sí. Después el dólar se transforma en DEG y se sabe cuánto es, ¿no? Y vos tenés que ir a comprar los DEG además. No te aceptan dólares, ni yen, ni nada. Te aceptan DEG. DEC, Y 900 se pagaron del último swap. el swap de China. El último swap. Ahora, los 3.000 y pico que hay que pagar ahora, dentro de poco hay que pagar capital e interés. Claro. Eso no sé dónde va a salir. Mira, acá estuvo con ustedes y ustedes hicieron un excelente reportaje, el cual la verdad fue de colección, cuando justamente estuvo Héctor Giuliano. Ah, buenísimo. Y bueno, el doctor Giuliano lo explicó con el licenciado Giuliano, lo explicó con muchísima claridad. Es decir, la única solución para que quede viable es la solución que aplicarías, a ver, a los libertarios que les gusta tanto las empresas, es una solución empresarial. Es decir, vos no podés pagar, llamás a un concurso de acreedores, defolteás la deuda, obviamente que esa deuda hay que investigarla, y también hay que hallar a los culpables de haber tomado esa deuda, y si esa deuda fue tomada con malas artes, hay que justamente quitarle los bienes mal habidos a esos funcionarios para recuperar parte del dinero robado, y todo el tema de los ingresos, todo peso que entra, se invierte en la gente. Lo que pasa es que hay que invertir el orden de las cuestiones. Esto ya lo decíamos en campaña. Nosotros ya en campaña veníamos criticando justamente los acuerdos con el FMI. Entonces, hay cuestiones que algunos pueden decir, bueno, yo soy muy claro, Milei es nefasto, sí. Massa es la solución. A ver, después de 1 año y medio, tengo que ser muy claro,
donde el ministro Massa no ha podido resolver las cosas, empíricamente hablando, a la luz de las pruebas que hay, Massa no ha mostrado poder solucionar la crisis económica. Es más, en realidad, el presidente de facto es Massa en este momento. O sea, si Alberto Fernández está invisibilizado, no existe. Entonces, a ver, lo que yo pregunto, o sea, y quiero en esto ser muy claro, nosotros no queremos que le vaya mal ni a Massa ni eventualmente a Milei, porque nosotros somos patriotas, somos nacionalistas y nosotros queremos que le vaya bien a la Argentina. Si les va mal a ellos, nos va mal a todos. En eso quiero ser claro. Es más, incluso hay que tomar muy presente que nosotros hemos hablado de cuestiones de Massa que ha tomado hasta campañas nacionalistas. Ahora hablan de Dios, patria, familia, y empezaron a levantar algunas cuestiones de la industria y de la educación pública. La verdad que uno dice, bueno, genial, por lo menos en eso está bien. Sería bueno que tome la política provida y un montón de cuestiones más. No creo que lo hagan. Difícil. No creo que lo hagan. Eres un confiable De los no oros, rendición al colonialismo y económico. ya que no lo va a hacer. Pero las bases militantes del amplio y querido campo nacional han tomado nota de que se han despertado de, digamos, la modorra y la pesadilla progresista que fueron las que llevaron a esta crisis. Porque los libertarios son producto, como los monstruos, de la pesadilla del progresismo. Vos fíjate, el progresismo nos llevó al aletargamiento. Tomó banderas y nos llevó al aborto y a un montón de políticas nefastas, ideología de género, etcétera, etcétera. De esa misma pesadilla surge el loco de la motosierra, que son los libertarios, con propuestas absolutamente delirantes. La normalización, el despertar, es el sano nacionalismo y el sano patriotismo, que es a lo que se está atendiendo. Y muchos militantes del campo nacional se están empezando a dar cuenta que ese es el camino. Massa, que es un político profesional, honestamente, digo, se les puede decir muchas cosas, pero como político, digamos, tomándolo como político, como profesión, es un profesional, está tomando nota de eso. Por eso en muchas cuestiones uno va a observar que hay puntos del discurso que decir no están mal. Lo cual no significa que uno le augure un éxito, por la campaña de Massa no está mal. La campaña política que está llevando a cabo, la campaña electoral y las medidas económicas no están mal. El gran problema que se le va a generar a Massa, que es el gran intríngulis, es que una vez que se termina la campaña y tenés 4 años por delante, si él ganase, ¿va a poder resolver la crisis o la crisis se lo va a llevar puesto? Porque hasta ahora, en 1 año y medio, se lo llevó puesto. Es más, Milei ha hecho el milagro de perder contra una de las economías y contra unos ministros responsables de la economía más desastrosas de los últimos 50, 60 años. O sea que en realidad Massa gana más por los errores ajenos que por las virtudes propias. O sea que la verdad que Milei es un pésimo candidato, porque no poder ganarle a una economía con un 140% de inflación, con un 40% de pobres, realmente hay que hacer un esfuerzo bastante brutal. Eso significa lo pésimo candidato que ha sido Milei y lo nefasto que ha sido su campaña, que después de las PASO les agarró una especie de borrachera, que empezaron a hablar de vender órganos, salió uno que quería privatizar el mar, el otro quería privatizar las ballenas, el otro quería hacer con los kelpers, y el otro finalmente quería romper relaciones con el Vaticano. Era una especie de reunión de, digamos, como un grupo de autoayuda de dementes que se juntaron alrededor, es decir, una tarea es más grande que la otra. Sinceramente, la parte libertaria se resume en eso. Es un grupo de dementes. Sí. Pero no me caben dudas y tenés muchas razones. Hay que estar muy loco, ¿no? Y bueno, te faltó una, que independizar al padre de la responsabilidad paterna. Bueno, pero ves, en esa propuesta, mirá, me dejaste meter un bocadillo interesante. En esa propuesta, en realidad, le pegan a Lilia Lemoine. Lilia Lemoine es la única que leyó, que se tomó el laburo de leer las propuestas libertarias de verdad. Esa propuesta está en los libros libertarios. Lo que pasa es que los libertarios ni siquiera conocen su propia ideología. Dicho sea de paso, esa propuesta también surge de un monólogo de un comediante afroamericano muy bueno, Totalmente. que es Dave Chappelle, que yo recomiendo, porque Dave Chappelle también es un activista pro-palestino, que es muy bueno, y que justamente cuando él contrapuso la
la propuesta del aborto, él sacó la misma propuesta de Lía Lemoyne. Lo que pasa es que una cosa es decirlo en un escenario cómico y otra cosa es plantearlo como un proyecto de diputada nacional. Pero bueno, a ver, le pegaron a esta chica como si ella fuera la responsable de la caída de Milei. No, a ver, eso es un acto de estupidez absoluto. No, Milei no pierde por Lía Lemoyne, eso es una pavada. Son porque los misiles que se tiró en el pie el mismo. Claro, o sea, a ver, el responsable de la caída de Milei es Milei. O sea, a ver, un tipo que sale con una motosierra por el conurbano bonaerense, digamos, me parece que es un poco más grave que una chica haga un planteo medio estúpido en un canal de televisión. Lo que pasa es que justamente también habla de la desconexión con la realidad. Convertir a esta persona, a esta chica, en un chivo expiatorio de una campaña desastrosa, habla de la falta de autocrítica que hay en ese espacio. Sí, totalmente. La falta de comprensión política que hay en ese espacio. Exactamente, Ale. Vos sabés que estaba pensando en todo esto que sucede y obviamente lo que se viene ahora en balotaje. Y sería interesante porque acá hay una cuestión que no es solamente a quién votamos o qué es lo que hacemos o cómo lo hacemos, la prognosis que podemos hacer a medida que va ganando uno, va ganando otro. El tema es la cuestión ética y moral por la cual nosotros tenemos que elegir entre uno y otro. Lo mismo tienen ellos entre manos, los que están allá arriba políticamente, ¿no? Que ejercen la función pública, de que tampoco tienen ética y moral, ¿no? Vamos al margen, una cuestión muy simple es el bandeo masista que están haciendo todos de un lado al otro. Eh, a ver, me gustaría que hablemos de eso si se puede, porque nosotros estamos en una contraposición a todo eso y mantenemos en nuestro espíritu, nuestro pensamiento, nuestra ideología madre, que es la que nos sostiene a nosotros como personas, a la cual nosotros le ofrecemos a la gente lo mejor de nosotros, obviamente. De esa forma, no entiendo cómo puede suceder y cómo hay gente que quiere darle explicación a todo eso, ¿no? Mira, nosotros, esto ya lo ha dicho Calqui, y esto es digamos, una decisión muy clara del Consejo Directivo Nacional del Frente Patriota Federal. O sea, el Frente Patriota Federal ha planteado desde el punto de vista formal que indudablemente el partido no apoya a ninguna de las dos fuerzas. Exacto. Eso es muy claro. Llámenlo abstención, llámenlo voto en blanco, llámenlo como quieran. Como quieran. Es decir, desde el Consejo Directivo del partido nosotros hemos adoptado esa decisión por una cuestión, como vos decís, de ética y de moral. No obstante lo cual, también nosotros hemos manifestado que entendemos que la decisión individual de cada militante después a la hora del cuarto oscuro, si alguno se siente inclinado por otra cuestión, nosotros también tenemos que tener la conciencia que no somos los dueños del voto y que tampoco esto es la Unión Soviética. Entonces, si alguien dice, bueno, yo me siento compelido por una situación determinada a votar a tal o cual, bueno, que lo haga, digamos. O sea, tampoco vamos a juzgar, digamos, como crimen esa cuestión. Pero nosotros marcamos muy clara nuestra posición, digamos, orgánica, que eso tiene que ser muy claro en este tema cuando nos preguntan. Vuelvo a decir, nosotros damos nuestra posición, lo cual no significa que la estamos bajando, digamos, como si esto fueran las tablas sagradas de nada. Es una cuestión que nosotros dejamos muy claro. Después, bueno, si una persona en el cuarto oscuro quiere hacer una cosa u otra, o dice, no quiero ir a votar, está perfecto. O sea, nosotros no vamos, pero nosotros no estamos apoyando o haciendo una campaña por unos o por otros. De hecho, cuando me preguntan a veces por qué en redes sociales uno ataca más, sí, es evidente, más al sector libertario, es una cuestión de despertar a la gente. Porque lamentablemente he notado, y he venido notando, no solamente en los chicos, sino hasta en sectores, digamos, del propio espacio nacionalista, que por alguna razón que yo creo que tiene más que ver con intereses y egoísmo, se han puesto a militar el espacio libertario, quizás con la esperanza de conseguir algún cargo o algún puesto, alguna cuestión así, digamos, ¿no? Que eso un poco, después de las elecciones generales, se diluyó porque se dieron cuenta que no pueden morder, entonces ahora les empezó a agarrar una especie de despertar de conciencia que no habían manifestado previamente. Nosotros no, nosotros siempre fuimos claros. Nosotros siempre estuvimos en contra de los libertarios. Y siempre dijimos que era una ideología nefasta y siempre dijimos que era un movimiento absolutamente antinacional. Y hay
activos militantes para denunciar eso. Activos militantes para denunciar eso. Por ejemplo, ayer Patricia Bullrich dijo que ella quería que todo explote, que explote la economía antes del 19 de noviembre. ¿Cómo una persona de ideología nacionalista va a apoyar semejante declaración? Porque que explote todo, ¿qué significa? Que la gente se arruine. Exactamente. Lo dice Patricia Bullrich, digamos, desde su vivienda en Recoleta, una persona que, digamos, si hablan de la casta política, más casta que Bullrich, no hay. Pero bueno, claro, ahora Pato, como le dicen sus amigos, es la aliada del león. Entonces vos tenés los halcones, los patos, los leones, los gorilas, el arca de Noé, son todos animales. El gato. El gato. Pero por Dios, o sea, pero que se lo lleve todo en la próxima Zoológico invasión. tenemos. Es un zoológico, es el aluvión zoológico literal. Tanto que hablan de esto es el verdadero aluvión zoológico, son todos unos animales. Totalmente, César, totalmente. ¿Te parece si vamos a un corte? Después hablamos un poquito de, si querés, si se puede, un Sí. poquito del conflicto Medio Oriente, posición del Frente Patriota para finalizar y las últimas palabras que sería fundamental que estén, como siempre, ¿no? Fantástico, va a estar interesante eso. Perfecto, vamos a un corte, Lucas, y volvemos. En un monte vecino cantó un cardenal y un mediodía de flechas lo quiso callar, pero tu sol quería volverlo a encontrar. En un lugar del tiempo. Muy bien, estamos en el último bloque de Argentina Despierta, sentados a la mesa acá con el doctor César Biondini, secretario general del Frente Patriota Federal. Y bueno, estamos en un momento de conmoción mundial por un conflicto muy importante, diría yo, un avasallamiento sobre un pueblo y una masacre. Y por lo cual, bueno, distintos estados en el mundo se están proclamando en defensa del pueblo palestino y me gustaría que hablemos un poquito de este conflicto Medio Oriente con la nueva participación de Yemen en todo esto. Sí, a ver, nosotros tenemos, digamos, no vamos a hacer un raconto de la historia del conflicto entre Palestina e Israel. Exacto. Es un conflicto que se remonta a la época de los israelitas y los filisteos, allá hace 3000 años, digamos. Esa tierra ha tenido todo tipo de imperios, reyes, pueblos que han ido pasando. El conflicto actual, evidentemente, surge de un hecho que nosotros, obviamente, como corresponde, uno repudia, o sea, hubo un ataque, digamos, que excedió lo que es el mero ataque militar, hubo un ataque contra la población civil, allá en lo que sería el del lado israelí, que evidentemente fue un ataque que violó cualquier tipo de código de guerra. Por ende, es una cuestión que uno tiene que calificarla como terrorista. No, nosotros como partido no avalamos eso. La defensa de los derechos del pueblo palestino no implica digamos, hacer ojos ciegos a la violación de los derechos de otros pueblos. Ahora bien, hasta ahí lo que sucede con respecto a lo que hace y se le adjudica a Hamas. Perfecto, condenable. La respuesta de Netanyahu, cuando empieza a atacar, hay una cuestión que sería un derecho de legítima defensa, digamos, o una defensa proporcional, una respuesta militar, que esté dentro de los parámetros del derecho internacional y dentro de los parámetros, digamos, de los códigos de la guerra. Eso es lo que no está haciendo Israel. Israel está violando todos y cada uno de los códigos de guerra. La franja de Gaza, o sea, Palestina está dividida en dos. O sea, el Estado palestino es prácticamente inviable. De un lado está la franja de Gaza, que literalmente es una franja, es un pedacito de tierra contra el mar, donde ahí hay 2 millones de personas prácticamente confinadas,
Y después está Cisjordania, donde no está Hamás, sino que está Al-Fatah, que son más dialoguistas, donde en Cisjordania el conflicto es que supuestamente hay una mayor autonomía o una mayor libertad, pero te encontrás con los colonos israelíes que desde hace años vienen avasallando y vienen atacando con la ayuda de el gobierno israelí los derechos palestinos. Cada vez hay menos palestinos o cada vez hay más violencia. Después del ataque de Hamás, todo lo que hizo Netanyahu fue buscar la excusa para empezar a destruir Palestina. Porque lo que es un ataque y es un acto de limpieza étnica, es un genocidio, es un ataque brutal. A ver, para que nos demos una idea, UNICEF está diciendo que Gaza es un cementerio infantil. Los bombardeos israelíes están matando un promedio de 400 niños por día. En este momento han muerto casi 4.000 chicos palestinos. Hay 1.000 niños desaparecidos. Han destruido iglesias, han destruido hospitales, han destruido centros de refugiados, han destruido escuelas, universidades. Esos no son blancos militares. Naciones Unidas el lunes dijo, por más que haya la sospecha de que en un hospital pudiera haber una base de Hamás subterránea, eso no da derecho a destruir el hospital. Eso lo dicen justamente los tratados internacionales vinculados a la guerra. No pueden bombardear hospitales. Por más que ustedes digan que le dieron aviso 2 días antes para que desalojen, tampoco es viable. Es más, Hamás es un montón de Gaza es un montón de escombros. Tampoco hay por dónde escapar. Tampoco se puede escapar hacia Egipto, porque también está cerrada la salida hacia Egipto. Entonces, toda esta cuestión de violencia de Netanyahu, que hay que recordar que Netanyahu ya está acusado de crímenes de guerra, y que hay que recordar que Netanyahu también se puso ahora, digamos, en belicista porque hace 2 meses se había llenado Tel Aviv de manifestantes pidiéndole la renuncia porque tiene 5 causas de corrupción, este muchacho. Claro, ahora encontró la excusa para decir, bueno, olvídense de los problemas y vamos todos contra Palestina. Entonces, a veces yo he visto, por ejemplo, ¿no?, en Naciones Unidas, donde la Asamblea General de la ONU, 120 países le pidieron a Israel que haga un alto al fuego, e Israel que dijo no. ¿Quiénes apoyaron en la Asamblea General de la ONU en esa votación donde 120 países pidieron la paz? Estados Unidos, Inglaterra, Francia y después estados con una trascendencia importante como Micronesia, las Islas Marshall, Papúa Nueva Guinea. Esos son los que apoyan a Israel. Toda la colonia. Claro, o sea, es un chiste. Mismo en Estados Unidos está la conmoción de la violencia que está ejerciendo Netanyahu sobre el pueblo palestino, que hay manifestaciones diarias de estadounidenses de ascendencia judía que están pidiendo la paz. La semana pasada reprimieron una manifestación de una agrupación que tiene un nombre algo así como Judíos por la Paz en Estados Unidos, que ha venido con remeras negras pidiendo alto al fuego, no en mi nombre, y la policía de Nueva York se los llevó a todos presos, incluyendo a los chicos. O sea, esto no es una cuestión, digamos, étnica, no, esto es una cuestión de derechos humanos. Entonces, de la misma forma que uno totalmente dice lo de Hamás, no tiene justificación, ni los rehenes, ni los ataques, ni las muertes de civiles, ni nada de eso. Dejando en claro eso, lo de Netanyahu tampoco. Y lo significativo, es que vos fíjate que los noticieros no muestran esto que estamos hablando. Es muy saludable, quiero destacar la reacción de Cancillería Argentina, que en el día de hoy emitió un comunicado donde, sin tapujos, condena los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza y los califica como lo que son crímenes de guerra. Es muy saludable esa actitud. Los países del mundo están reaccionando. Bolivia rompió relaciones con Israel.
Chile y Colombia llamaron a sus embajadores, acaba de salir la condena de México, es decir, América Latina se está levantando en contra de esta cuestión, es una cuestión de apartheid absoluta. La única salida para este conflicto es la paz, la única salida para este conflicto es reconocer la existencia del Estado palestino, porque acá se está matando a chicos. La matanza de los chicos tiene un sentido en el aspecto de Netanyahu. Israel es una población, tiene una población muy envejecida, La tasa de natalidad palestina es muy superior a la tasa de natalidad israelí. De hecho, todo el proyecto que ellos le llaman la Aliyá, que es la búsqueda o la Alia, que es esos viajes de estudio, cuando ellos llaman a chicos de ascendencia judía de todo el mundo para que visiten Israel y los meten, digamos, en lugares para que estudien, es una forma de reclutamiento. Esto contado por aquellos que han ido, porque es como que buscan crear una especie de lavado de cerebro y de conciencia, digamos, donde dicen, si vos sos judío, vos tenés que venir a defender a Israel y tenés que armarte en defensa de Israel. Es una cosa que realmente yo creo que no se ha estudiado a fondo, pero es una técnica, digamos, de lavado de cerebro impresionante. Por eso de repente uno veía a chicos argentinos que fueron rescatados por el Estado argentino para que no mueran, digamos, en un conflicto, y mucha gente se sorprendía, che, pero ¿cómo? Y el chico bajaba y decía, no, porque yo voy a ir y me voy a armar y voy a defender a Israel. Y uno decía, pero ¿por qué? Porque como si yo digo, no, a ver, ahora Italia está en guerra, yo soy Biondini, bueno, voy a ir a morir por Italia. No, no voy a morir por Italia, a mí que Italia está todo bien, sí, algún día irá a comer una pizza, pero yo soy argentino, a mí qué cuerno me importa Italia, o España. Entonces, era una cuestión medio rara, pero tiene que ver con un programa de lavado de cerebro que está ocurriendo, digamos que es muy grave, y es una manipulación. El asesinato sistemático que está ocurriendo de los niños palestinos es un crimen horrendo. Entonces no se puede justificar que porque ocurrió una cuestión horrenda terrorista, eso justifica que yo voy y mato a todo el mundo y bombardeo todos lados, y no lo están haciendo solamente en Gaza, también lo están haciendo en Cisjordania. Lo están haciendo en Líbano. Lo están haciendo en Líbano. La cuestión de lo que tocaste el tema yemení, evidentemente anteayer, frente a esta cuestión, uno tiene que comprender, digamos, el contexto. Y el contexto es que hay una fuerte indignación en el mundo árabe. Esto es una cuestión, digamos, muy clara, porque uno está viendo cómo masacran a hermanos tuyos. O sea, desde el lado árabe, digamos, la causa palestina, que es una causa muy importante. De hecho, si ustedes recuerdan en el Mundial de Qatar, la selección de Marruecos, la selección marroquí, los jugadores salían con banderas palestinas, y de hecho en Qatar se ondean banderas palestinas, y de hecho Qatar no tiene relaciones diplomáticas con Israel, de la misma forma que tampoco las tiene Bangladesh, país que nos ha apoyado con tanto entusiasmo. La causa palestina ya es una causa, digamos, de Estado en el mundo árabe. La cuestión de los yemeníes, la intervención, que por primera vez intervienen lanzando misiles y drones contra objetivos militares israelíes, tiene que ver con esa indignación. Lo que yo advierto es que también esa escalada demencial que tiene que parar, que está llevando a cabo Netanyahu, también puede provocar reacciones muy graves. No nos olvidemos que hace un par de semanas estuvieron en Omán, muy cerca de Palestina, 6 barcos de guerra, 6 buques de guerra chinos, que estaban respondiendo a la provocación diplomática israelí. No nos olvidemos de la posición de Rusia, que Rusia ya ha manifestado en reiteradas ocasiones, e incluso lo ha pedido ante el Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad, por supuesto, lo ha bloqueado, pidiendo la paz, diciendo que el conflicto se tiene que terminar, que hay que sentarse a una mesa de diálogo, que esto no puede continuar así, que esto es una cuestión aberrante. Lo dice Vladimir Putin, digo. Totalmente, con todo ¿no? lo que eso significa. Sí. No nos olvidemos que hace pocos días atrás el presidente Tayyip Erdogan dio un discurso en Ankara, en la capital de Turquía,
ante una multitud, justamente, que ondeaba banderas turcas y palestinas, y cerró su discurso diciendo: en cualquiera de estas noches nuestras tropas van a llegar a Gaza a ayudar a los palestinos. La importancia estratégica de Turquía es que Turquía también es miembro de la OTAN. Turquía tiene aviones de guerra de quinta generación, tiene drones. De hecho, gracias a la ayuda turca, Azerbaiyán terminó imponiéndose en la guerra contra Armenia. La guerra que fue en 2 fases, la que se vivió en el 2020 y la que se cerró en el 2023 con el triunfo azerí. Entonces, a lo que yo apunto es que hay que alcanzar una situación de paz. O sea, hay que terminar con la violencia. La solución es muy sencilla: 2 estados, el Estado palestino, el Estado israelí, Jerusalén como capital compartida, porque Jerusalén no es la capital solamente ni de los musulmanes, ni tampoco es la capital exclusiva de los judíos. También es la capital espiritual de los cristianos. Entonces, es la capital de las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo. Es más, los cristianos, no, o sea, digamos, como entendidos como, no sé, como movimiento, no están reclamando absolutamente nada. Porque la verdad es eso, pero es que hay que terminar con esta cuestión que también plantea Netanyahu de que Jerusalén es solamente la capital de Israel. No, ahí hay lugares sagrados de los cristianos, ahí hay lugares sagrados de los musulmanes. Pero se adueñaron de parte del territorio, como no se van a querer adueñar de la cultura, ¿me entendés?, bíblica más grande del planeta. O sea, es claro, ¿no? Quieren todo el reconocimiento. Y para mantener el mismo tema, César, o sea, ¿qué opinás? Porque nosotros tenemos un candidato que hizo flamear la bandera israelí en pleno acto acá en la Argentina. Cuestión de que me parece, a mí personalmente me parece desagradable, porque imagínate que hasta una actriz como Angelina Jolie se proclama frente a esta situación a favor de Palestina, en contra de esas matanzas de los niños y la población civil. Digo, nosotros tenemos un candidato a presidente que hizo flamear la bandera, ¿no? Es preocupante que un candidato a presidente flamee la bandera de cualquier país que no sea Argentina. Digamos, ese es el tema. Porque si ondeara la bandera de Estados Unidos, bueno, ni hablar de la Inglaterra, o si ondeara, no sé, la bandera de Venezuela, o no sé, la bandera del Congo, también sería grave. Es decir, para mí éticamente es inaceptable que un candidato a presidente de la Argentina ondee banderas extranjeras. Me parece una aberración, me parece una falta de ética absoluta. Yo creo que es un tema que excede largamente incluso lo que es el conflicto de Medio Oriente, es un tema de principios. Vos no podés ondear banderas extranjeras. No importa si es una cuestión de solidaridad o de lo que fuere. A ver, yo creo que hay que ser muy claros en eso. Acá se ha perdido el rumbo, por eso yo digo que en parte, aparte porque todo eso deviene de una tara bíblica que quieren imponer y un relato que es totalmente ajeno a la Argentina. O sea, también hay que ser claros, no nos metan ni nos metamos en conflictos externos. La Argentina se ha caracterizado por ser, como se le ha dicho, un crisol de razas y un pueblo tranquilo. Acá viven en armoniosa tranquilidad italianos, españoles, alemanes, suizos, polacos, árabes, judíos, viven todo, y acá no hay conflictos. Esto no es como Estados Unidos, donde cada 2 por 3 se acuerda que tuvieron una guerra civil hace 200 años y se empiezan a agarrar a tiros, donde un tipo agarra un rifle semiautomático y se entra a un McDonald's y mata a la mitad de la gente. No, esto no es así. El tema es que justamente el problema de las ideologías importadas, como es la ideología libertaria, que es una ideología muy propia de los Estados Unidos, sí, porque ellos, digamos, Estados Unidos sí, a ver, es lógico para la cultura estadounidense el amor por las armas. De hecho, es una cuestión cultural que es singular de ese pueblo. No existe en otro pueblo del mundo el amor por las armas que tiene esta gente. Es un país belicoso. Son gente, sí, más que belicosos, están dementes. Sí, bueno. Yo creo que las cruzas ahí de pueblo salieron mal porque salen asesinos seriales todo el tiempo. Es gente que está mal de la cabeza, en líneas generales, porque yo digo, una cosa es que vos quieras tener un arma para defenderte y otra cosa es que vos vayas al Walmart y te compres un rifle semiautomático. Me acuerdo que la primera medida, mirá lo que me acuerdo, la primera medida que toma Schwarzenegger cuando asume su gobernación en California
fue prohibir que en las armerías se venda sin, digamos, ningún tipo de requisito armas calibre 50. Hasta que asume Schwarzenegger, uno iba a una armería y se compraba una calibre 50. Schwarzenegger dice, yo con una calibre 50 bajo un avión. Dice, ese es el nivel de locura. Y él dijo, yo cuando me entero que se vendían esas armas, dice que yo dice, era el calibre que simulábamos en las películas, y me entero que vendían eso libremente, lo primero que hice fue decir que no lo vendan. Porque era una cuestión demencial. Entonces, la cuestión de los libertarios acá es que ellos justamente, porque esto es como el mercado de órganos, ¿no? Supuestamente no iban a vender órganos y ayer sale Mondino y dice, vamos a vender órganos. Entonces dicen, nosotros no vamos a liberar el mercado de armas. Sí, lo van a liberar. Lo van a liberar. El problema es que los principales beneficiarios de una medida semejante son los narcos. ¿Quiénes tienen el poder adquisitivo para comprar armas en cantidad? Los narcotraficantes. Totalmente. O sea, claramente la policía no tiene armas, o sea, está claro, si no tienen, a veces no tienen chaleco antibalas. Los que van a comprar armas en cantidad, los que van a armar en las villas verdaderos fuertes de narcotraficantes con soldaditos a la vista de todos, como ocurre en las favelas de Brasil y como ocurre en la 1114, donde la policía de la ciudad no entra. O en Rosario. O en Rosario, pues, digamos, vamos a decirlo todo. Se va a extender en todo el país. Se va a extender en todo el país. Sí, cualquier barrio precario con un dealer adentro se armó y no lo sacan nunca más. Por eso que alguien ondee una bandera extranjera es tremendo. Que el símbolo de un movimiento sea una víbora, no sé, gritándole al viento, con una leyenda en inglés que tiene que ver con la guerra de independencia de los Estados Unidos, también es una estupidez. Pero bueno, en líneas generales, digamos, vamos a convenir que los libertarios tampoco son gente muy cuerda. Yo creo que los dirigentes no son cuerdos y los militantes no es que no son cuerdos. Les falta un poquito de madurez. Yo creo que a mí los libertarios me hacen acordar a los viejos punks, ¿no? Los viejos punks eran tipos que hablaban en contra del Estado, la anarquía, todo eso, y un día se pusieron viejos y, bueno, nada, se calzaron el saco y la corbata y salieron a laburar. Son empleados públicos. Yo creo que el día de mañana, muchos de los chicos que hoy están militando eso se van a dar cuenta que la vida va más allá del Steam de la PlayStation y todas las estupideces esas, y bueno, van a comprender que lo que militaron es realmente una imbecilidad. Aspiro a eso, digo, porque realmente, digamos, el libertarismo es algo así como el Paco de la política, ¿no? Pero bueno, supongo que algún día se va a lograr el despertar. Totalmente. La verdad que esas definiciones las quiero anotar. Ahora cuando termine el programa yo me las anoto porque esto tiene que publicarse después. Quería decirte una reflexión. Sí, sí. Todo lo que vos estás diciendo demuestra claramente que las Naciones Unidas no sirve para nada. No, Naciones Unidas nunca no sirvió no. Y sigue sin servir. No, vos fíjate que Naciones Unidas... ¿Y vos viste lo que cuesta? Es una locura. Tiene gente por todo el mundo, edificios lo que cuesta en dinero. No sirve para nada. No, de hecho vos fíjate que hay una resolución de 120 países. 120 países. O sea, hay más países de lo que uno puede recordar. Y todos ellos juntos le están pidiendo por la paz. O sea, el globo entero está pidiendo por la paz. Y por el capricho de uno o dos hay una masacre. Y la estamos viendo en vivo, la masacre. O sea, estamos viendo... Constantemente se ve en las pantallas. Lo estamos viendo en vivo. Y acá un sector del periodismo hace militancia en un tema que no hay militancia. O sea, el crimen de guerra es crimen de guerra, no importa dónde venga. Porque no importa si viene del lado palestino o del lado israelí. Es un crimen de guerra y punto. Y no puede defenderse eso. Y uno está viendo que lo están defendiendo. Y eso es lo tremendo. Y eso es lo doloroso. Ponerse del lado de la muerte. Mira, para resumir el tema que la verdad que el conflicto es muy fuerte lo que sucede. Bueno, hoy una organización se proclamó en redes y obviamente con un periodista diciendo de que Cancillería, obviamente, y todos los que piensan como Cancillería, no se pueden retractar y tienen que dar apoyo incondicional a Israel. A mí me parece fuerte y que todavía tengamos esa delegación adentro del país
haciendo injerencia entre el periodismo y obviamente la política nacional. Lo que pasa es que ahí justamente por eso digo, o sea, reitero, se utiliza un hecho trágico, como es todo lo que ocurrió con el ataque de Hamas, que es injustificable, para fundamentar y justificar un crimen. Y eso es lo aberrante. O sea, esos 4.000 niños palestinos muertos no son soldados de Hamas. No tienen la culpa de nada. Y es más, vos imaginate a un chico, ¿cómo le explicás a un chico palestino que le mataron a los padres, que le mataron a los amigos, que le destruyeron la escuela, que le destruyeron la casa, que hasta le destruyeron la iglesia o la mezquita? ¿Cómo le explicás a ese chico que no anide en su corazón odio? Porque eso es lo que están logrando. O sea, ellos mismos están fabricando sus propios enemigos. ¿Cómo le explicás a ese nene que perdió a su mamá? ¿O a ese nene que quedó ciego? ¿O a ese nene que le mataron a todos los amiguitos en la escuela? A ese nene que ni siquiera tiene para comer, que no tiene luz, que no tiene nada. Che, no, escúchame, mirá, ¿sabés qué? El vecino está un poco nervioso. Pero cuando se calme y nos deje de bombardear, vamos a encontrar la paz. Entonces guarda con esto. Porque ese es el punto que el propio Netanyahu está creando a los próximos soldados enemigos. En vez de extender la mano, o sea, nosotros los cristianos, que eso es muy importante para nosotros, Jesús decía, bueno, hay que poner la otra mejilla. Y no lo dijo como un acto de cobardía, lo dijo como una cuestión lógica. Justamente cuando hablamos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y esa es la diferencia, digamos, que sí tenemos a nivel religioso, es que cuando se produce el Antiguo Testamento, vos lees el Antiguo Testamento y vos ves un Dios, ciertamente una versión de Dios bastante, digamos, belicosa, que es la antigua alianza. Pero nosotros, los cristianos, somos hijos de la nueva alianza, la que trae Cristo. Que justamente Cristo dice, bueno, a ver, bajemos un cambio, porque básicamente el mensaje de Cristo es, terminemos con la cuestión bélica, amaos los unos a los otros, bla, 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 el cielo, etcétera, y trae la buena nueva, y lo que nos invita es que nos reconciliemos con nosotros mismos. Por eso los cristianos nosotros nos sorprendemos de lo que está pasando, porque justamente, si no es como decía Gandhi, ojo por ojo el mundo va a quedar ciego. O sea, si uno se tira un misil, el otro se tira otro misil, el otro se tira otro misil, van a terminar todos mal. ¿Esto está claro? O sea, ¿cuál va a ser la situación? Entonces, ¿qué vamos a lograr? Que entre Irán y que entre Turquía, entonces entra Estados Unidos, entonces entra Rusia, entonces entra China, entonces, no sé, faltan los marcianos y es un desastre. Un aquelarre. Y están peleando en un territorio tan grande como Tucumán, con las consecuencias que... Hoy no más que eso. hay algunos funcionarios israelíes que están hablando de tirar bombas nucleares tácticas. Se está hablando de eso abiertamente en los medios de comunicación de Israel. Hay un sector de rabinos ortodoxos que viven en Israel, que pertenecen justamente a una agrupación antisionista, que en las últimas semanas han salido a manifestarse por la paz con banderas palestinas y que los policías les pegan en las calles, les vuelan los kipá, los patean, los escupen. A ver, por ejemplo, Natalie Portman, la actriz, Sí. casi pierde la ciudadanía por defender a Palestina. Ella nació en Israel, ella es israelí. También el fenómeno que le preocupa mucho a Netanyahu es que hay muchos jóvenes israelíes que están totalmente en contra de la guerra, que ya no quieren saber nada más con la guerra, que están hartos de que este conflicto con los palestinos. Porque, a ver, a ellos les enseñan que los palestinos poco menos que son ogros. Ujú. Son seres humanos, Sí, sí, sí. o sea, no son bestias. Los animalizan. Los animales, o sea, el relato que se hace, y vos fíjate que yo a veces lo veo en las redes que te dicen, los niños palestinos muertos, los usan de escudos humanos. A ver, perdóname, con la tecnología que hay ahora, donde con un satélite puedo no solamente ver, sino hasta escuchar el ladrido de un perro en la calle más recóndita de Cisjordania, ¿me van a decir que no tienen la precisión como a decir, che, no matemos a los chicos?
No, están haciendo una limpieza de cabo O a sea, rabo, ¿no? es claramente una cuestión intencional. O sea, digo, esto no es la Segunda Guerra Mundial donde tiraban un misil y el misil, no sé, lo tirabas desde Berlín o desde Londres y andás a dónde cuernos caía. Capaz que caía en el medio del mar o caía en una granja francesa. Y capaz que le querías pegar, no sé, a los belgas. O sea, esa falta de precisión del siglo XX en el siglo XXI es totalmente inaceptable. Fíjate entonces que estos que se quejan del holocausto están produciendo un holocausto. Lamentablemente es una verdadera Porque, masacre. Sí. porque Gaza están dejando cascote. No, lo de Gaza es una cuestión... Y abajo de los cascotes está la gente. Mira, lo de Gaza es una cuestión tan brutal que no hay palabras para describirlo. Sí, sí, sí. Realmente. No, rompió los límites de la normalidad. Sí, bueno, O sea, esto es una vulneró, tragedia. o sea, parece claro, es un crimen, o sea, de hecho, digamos, es una forma de terrorismo de Estado, Exacto. es una forma de terrorismo de Estado, porque no se están enfrentando a objetivos militares o a objetivos paramilitares, No, no. que Pueblo- sería una cuestión válida. Es un Estado que quiere destruir o quitar una población de un lugar. Entonces, por ejemplo, cuando Estados Unidos atacaba objetivos de ISIS u objetivos de Al-Qaeda, aún en lugares recónditos, había lo que ellos llamaban daños colaterales, que eran algunos civiles muertos, pero si ustedes se fijan, había todo un protocolo de ataque para tratar de minimizar al máximo eso y se buscaba atacar a una persona, dos personas, tres personas. No estoy defendiendo esa práctica porque también para mí es criminal, pero le estoy diciendo lo que sucedió. Se minimizaban los ataques. De hecho, en la película La caída del halcón negro, que muestra lo que ocurrió en Somalia, justamente se muestra, digamos, cómo era el despliegue y cómo se buscaba minimizar, digamos, el daño en la población civil. Bueno, esto es todo lo contrario. O sea, acá, vuelvo a decir, los códigos de guerra y el derecho internacional están siendo vulnerados de forma abierta. Que el Estado argentino, que el gobierno argentino, que la Cancillería haya emitido el comunicado que emitió, está dentro de los cánones. O sea, que lo que estamos manifestando en este momento nosotros no es ni más ni menos que no la posición de 3 ciudadanos argentinos. Es la posición del Estado argentino en este momento, Y de casi toda la población mundial, ¿eh? indudablemente. Indudablemente. César, como para terminar, vamos a tocar el último el tema que es el panorama eleccionario y Frente Patriota Federal ante todo lo que va a suceder después del 19. Nada, tenemos una visión muy particular, lo que te seguimos en redes sociales, lo que podemos hablar con vos, vamos viendo hacia dónde vamos conducidos, pero bueno, me gustaría que la gente también pueda escucharte un poquito No, sobre el panorama este. el partido, digamos, este año ha dado una enorme evolución, sobre todo gracias a nuestra conducción, a Calqui, Ujú. y bueno, a la tenacidad de toda la dirigencia. El partido hoy es un partido de orden nacional por derecho propio. Lo que sí puedo comentar es que seguramente antes de fin de año se van a incorporar al orden nacional actual, que está integrado por 5 provincias, que son la provincia de Buenos Aires, la capital federal, las provincias de Catamarca, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Probablemente es la incorporación de al menos una o dos provincias más con personalidad definitiva, más la constitución de otros distritos. Sin dudas, a ver, más allá, digamos, del resultado del balotaje, lo que estamos asistiendo es una grave crisis económica que hasta ahora no ha dado visos de poder ser resuelta por los actuales contendientes. La verdad que no. Ojalá que se resuelva, lo vuelvo a decir. Ojalá que se resuelva, lo veo muy difícil. Pero lo que nosotros estamos también es, digamos, organizándonos y también organizando un poco una nueva etapa de lo que yo creo que va a ser el campo nacional. Es decir, nosotros entendemos claramente que solos, absolutamente solos, no se puede. Eso también es una cuestión. A veces te preguntan, bueno, ¿ustedes son refractarios a un acuerdo con otros sectores patriotas? No, en absoluto. No lo fuimos en las elecciones y no lo seremos en el futuro. De hecho, lo hemos manifestado muchas veces, Calqui mismo lo explicó con mucha claridad. Nosotros incluso para este proceso eleccionario buscamos justamente un sano entendimiento, no se logró por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, lo cual no implica que no sea viable para más adelante, probablemente lo sea. Así que el panorama que nosotros vemos es un panorama que a nivel país es muy complicado. Probablemente si pierde el espacio de Milei,
que ya se está viendo esa consecuencia, o digamos, lo que es el proyecto libertario va a quedar, no sé si la palabra sería desaparecer, pero sí va a quedar diezmado. De hecho, están renunciando en masa a los legisladores electos, se están yendo todos, los equipos económicos. Así que bueno, honestamente es muy difícil que de ahí surja algo nuevo. Sí es muy significativa el quiebre o el rompimiento de Juntos por el Cambio. Eh, no sé si el radicalismo tiene autonomía o si simplemente se saltó de una alianza a otra y ahora se sumaron a Massa. Parece más lo segundo que lo primero. Exacto. También hoy incluso el Partido Socialista, que había apoyado a Schiaretti, también salió a respaldarlo a Massa. Con lo cual, digamos, es una situación medio extraña porque, digamos que Unión por la Patria ya no es solamente kirchnerismo, sino también son radicales, socialistas, es una cosa medio extraña, digamos, ¿no? ¿Qué puede surgir de ahí? El tiempo lo dirá. Digamos, si uno lo ve por antecedentes, no le puede tener mucha fe. Vuelvo a decir, la campaña, o sea, Massa en campaña, digamos, es una cosa, Massa en el Poder Ejecutivo ha sido otra. Cuando asumió, hay que ser justos, asume en el marco de una enorme crisis que dejó Guzmán. No es que la dejó Guzmán, o sea, Guzmán, nada, se le fue de las manos, pues ya la economía estaba quebrada. Sí. Asume Batakis, que bueno, la verdad que el mejor momento de Batakis fue cuando renunció. Y después asume Massa, que parecía que podía contener la crisis con todos los contactos que tiene con Estados Unidos, etcétera, etcétera, y hasta ahora no lo ha logrado. La realidad es esa. Ahora hay una cantidad de medidas nuevas que están prometiendo que, la verdad, yo no soy un experto, parecen interesantes, pero por ejemplo, cuando surge el tema de la propuesta de la moneda digital, es la propuesta que nadie pidió para los problemas que nadie tiene. O sea, ahora en este momento plantear una moneda digital cuando los chicos no tienen para comer, qué sé yo, te vas a morir de hambre pero con un Bitcoin. No sé cuál es la idea. O sea, hay problemas mucho más urgentes que la moneda digital o que todas las cuestiones que están planteando ahora. El recurso, de hecho, el recurso que puede tener la población argentina no se condice con lo que se está especulando que pueda llegar a ser o tener. O sea, la realidad es que si no tenemos redes de gas en el conurbano estamos hablando, no tenemos redes de gas, ni tampoco tenemos luz la mayor parte de los tiempos. ¿Cómo vamos a pensar que los chicos, ese índice de pobreza del 60%, los chicos tiene para tener un celular o conexión o lo que sea para los adultos, ¿no? Con los adultos no tienen nada. Mirá, el tema, digamos que hay que resolver, y perdón que sea reiterativo con Por eso, favor. pero es el tema de la comida. Los chicos con hambre no aprenden. Uno de los graves problemas, si vos lo conversás con los profes de gimnasia o con los entrenadores de diferentes deportes, con los chicos, digamos, chicos o que tienen ahora 18 o 20 años, es que al estar mal nutridos, al estar mal alimentados, se lesionan más rápido. Chicos que podrían tener un enorme potencial en la parte deportiva, se lesionan rápido porque no tienen la fuerza que tienen que tener porque no se han alimentado bien, porque en su infancia no han tenido los nutrientes necesarios. Incluso el nivel de inteligencia de los chicos, y esto lo ha explicado muy bien el doctor Albino en su momento, también se reduce si vos al chico dentro del primer año de vida no lo alimentas bien. Entonces, ¿por qué insisto mucho sobre el tema de la alimentación? Porque la alimentación es fundamental. Que hoy tengas un 60% de chicos debajo de la línea de pobreza es una aberración y también es destruir el futuro del país. A su vez, la educación es fundamental. Hay que invertir en educación y en forma urgente y también va de la mano la salud pública. Lo primero que vos tenés que garantizar es que tu pueblo sea fuerte, que tu pueblo tenga alimento, que tu pueblo tenga trabajo. ¿De qué sirve, vuelvo a decir, crear una moneda digital y todo lo que están haciendo? Esas propuestas son vacías. También hoy escuché, bueno, perfecto, me parece bien que el tema de los planes sociales vayan de la mano de una capacitación laboral. Eso me parece, la verdad, sinceramente, me parece muy bueno. El tema es que también tenés que ver, bueno, me capacito laboralmente para trabajar ¿dónde?
¿Dónde? Porque tiene que abrirse justamente una cuestión. Ahí está el punto, por ejemplo, cuando una de las mayores imbecilidades dentro de la enorme catarata y listado que han vertido los liberales y los libertarios es intentar suspender la obra pública. No, la obra pública es necesaria. El modelo chileno que ellos, digamos, invocan como la panacea, voucher. claro. No, el chileno que es el modelo es un sistema supuestamente privado, Ujú. en Chile fracasó. En Chile ya cerraron 300 empresas constructoras por falta de trabajo. O sea, el modelo que plantea Milei en Chile ya fracasó. Es un fracaso total. La obra pública es fundamental, sobre todo en un país que, a ver, si vos me decís que bueno, acá, digamos, está todo hecho, pero si uno pasa al segundo cordón del conurbano y no hay calles asfaltadas. Si uno, las rutas están hechas pedazos. Si para cruzar a nuestra provincia de Tierra del Fuego desde la Argentina continental no hay un puente y hay que pasar a través de Chile. No hay un puente cuando la Facultad de Ingeniería ya presentó 3 proyectos para hacer ese puente. Obviamente, ¿quién va a hacer el puente? El Estado presente. Por eso Seguro. nosotros somos pro Estado. Cuando dice, porque el Estado es el que soluciona estos problemas, no es el Totalmente. sector privado. El sector privado sirve para otras cosas que son importantes, que son útiles en la medida que lo controles. Porque, ojo, si al sector privado no se lo controla, la cosa no funciona. Ese versito de los liberales, que el sector privado hace las cosas bien, perdón. Los que vivimos al menemismo, cuando agarraron las cosas del sector privado, funcionó bien un tiempito. Y después se dedicaron a robar. Edesur y Edenor son privados. Y roban. No han hecho la inversión. La Argentina tiene cableado de la década del 60. O sea, ni siquiera estamos, digamos, en niveles de atraso enormes a nivel energético de la cuestión de la distribución de electricidad, de energía. Estamos atrasadísimos. Así que bueno, y ese es el sector privado. Que nunca nos olvidemos que ahí está metida la familia Macri a través de el señor Caputo y sus socios y los italianos de Telecom y un montón de cuestiones que también están vinculadas con todo lo que estoy diciendo. Exactamente. Oíme, cuando el crack del año 29, Hmm. Estados Unidos se levantó con la obra pública. Y se construyeron las grandes obras públicas a partir de ahí. Y el país se volvió a levantar. Bueno, eso siempre lo ha mencionado mucho Calqui, justamente el plan de Roosevelt, justamente incluso el crecimiento de Nueva York o los grandes puentes, etcétera, se hicieron durante la gran crisis. La presa Hoover y qué sé yo, un montón de Exacto, cosas. porque no había, porque por ejemplo acá, lo que estábamos hablando hace un rato sobre la energía nuclear, podemos hablar de represas, etcétera, hasta la simple cuestión del dragado de los ríos. Hasta la simple cuestión del dragado de los ríos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a terminar limpiando, por ejemplo, el riachuelo? Cuestiones que uno dice, a ver, ¿son cuestiones remanidas? No, son cuestiones necesarias. La redistribución poblacional. Porque la Argentina necesita una redistribución poblacional. La crisis en este momento que hay con los alquileres en Cava y en el conurbano tiene que ver con que hay un exceso de población. ¿Está claro? Pero ¿por qué la gente no se va a las provincias? Porque no hay trabajo. Es por eso. Entonces acá hay un exceso de demanda y la oferta se achica. La solución, entre comillas, que se le ocurre a Larreta fue empezar a construir edificios a lo estúpido. O sea, modificaron todo, pues esto lo sabes Leo, modificaron toda la legislación, la normativa para habilitar la construcción de una incesante cantidad de edificios que son todos monoambientes donde puede vivir una persona y un caniche, básicamente, y el caniche creo que se tiene que retirar porque no le alcanza. Entonces, eso tampoco es una solución, porque justamente eso es Agenda 2030. Es imponer viviendas en las cuales las familias estén excluidas. Te están imponiendo que no tengas familia. Claro. Es la destrucción de la familia. De hecho, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un declive en la tasa de natalidad histórico que fue celebrado por Soledad Acuña, actual ministra de Educación de Larreta, que lamentablemente vamos a tener la continuidad con Jorge Macri. Exactamente. César, para terminar y cerrar, puede haber elecciones anticipadas el 24 y
el Frente Patriota? ¿Cómo se encuentra el tema? Mira, de corazón uno espera que no haya elecciones anticipadas porque eso significaría un colapso del sistema político, económico y social del país. No obstante lo cual, estamos en Argentina, o sea, todos los escenarios, digamos, esto, vieron como la escena, voy a hacer una cuestión generacional, hay una escena, digamos, de los Vengadores que tanto le gustan a los diferentes espacios políticos de la última Endgame, donde el Doctor Strange ve un montón de futuros y se ve 14 millones de futuros. Bueno, la verdad que los 14 millones de futuros posibles, el colapso es uno. Esa es la realidad. O sea, uno lo tiene que poner sobre la mesa. Es decir, realmente el desafío del próximo presidente es que en el primer año las cosas no se desmadren. Vamos a tener un verano muy complicado. Muy complicado. Sabemos que el dólar está pisado. Eso lo sabemos. Está recontra pisado. Para mí el dólar debería valer 800 pesos. Pero ¿por qué está pisado? No lo que vale, 900, 1000, no, porque la gente no lo puede comprar, pero sí 800 pesos. No, el tema es que, pero la solución para la crisis del dólar es que la Argentina, porque acá el tema no es un problema de, quizás acá no sé si nos vamos a poner de acuerdo, pero me va a entender acá con el doctor Bariani, el problema no es la emisión, el problema es la falta de respaldo del peso. Claro. O sea, la balanza comercial está absolutamente desfasada, tenemos pérdidas constantes, la Argentina no genera riqueza y vivimos del préstamo. Entonces, por eso el dólar está valiendo lo que vale, porque el problema es ese, y la solución no es aniquilar a nuestra moneda nacional, la solución es justamente lograr que se vuelva a valorizar la moneda nacional. La cuestión que yo soy claro es que no veo en las propuestas actuales, yo de lo que he leído hasta ahora, no veo en qué parte esto tiene una solución. O sea, porque si seguimos por el camino del FMI, seguimos por el camino del ajuste, seguimos por el camino de o te damos un préstamo o dolarizamos como únicas, digamos, respuestas a la crisis económica, y el escenario de una crisis próxima es totalmente cierto. Por más acuerdos políticos que tengas, etcétera, etcétera, por más gobernabilidad que vos tengas, cuando suceden las cosas, suceden las cosas. Vuelvo a decir, ojalá, y uno realmente le pone mucha fe a que eso no suceda, aspiramos a que eso no suceda, realmente de nuestra parte, como Frente Patriota Federal, siempre vamos a ser activos en la defensa del interés nacional, porque defender el interés nacional y defender al país es defender a nuestro pueblo. Nosotros no deseamos absolutamente nada malo, pero simplemente advertimos que hay que tomar un camino de producción, un camino de, digamos, trabajar para nuestro pueblo y no para la usura internacional, porque por el camino actual las cosas no van bien. No van bien. Perfecto. ¿Y el Frente Patriota está preparado para un eventual escenario como ese? El Frente Patriota es un partido político que está preparado en el sentido de que legalmente está constituido. Si hubiese elecciones presidenciales mañana, el partido participa. O sea, tiene la personería y tiene la capacidad para participar. O sea, estoy dando una respuesta, digamos, formal. Totalmente. Entonces, evidentemente, según el calendario electoral, después del 19 de noviembre, la próxima elección debería ser en agosto del 2025. Las PASO, si se mantienen, y si no se mantuviesen, serían en octubre del 2025. Ese es el calendario fijado y el calendario deseable. Si hubiese un conflicto o una crisis, bueno, la verdad que primero sería una tragedia absoluta y sería alarmante. Pero bueno, en un escenario de crisis, el Frente Patriota va a estar participando, va a estar defendiendo las ideas que siempre ha defendido y va a estar planteando la alternativa política que somos, indudablemente. Excelente, César. Desde ya agradezco tu participación el día de hoy. El agradecido soy yo. Un montón charlamos y la verdad que estuvo muy interesante. Si querés algún par de palabras para terminar, cerrar tu presencia el día de hoy, sos bienvenido. No, bueno, te agradezco, simplemente saludar a toda la audiencia, la verdad que saludar a todos los que venimos trabajando, empezando por la conducción, por Calqui, por todos los dirigentes de las provincias, las dirigentes de los municipios bonaerenses, a todos los compañeros de militancia, para ellos un fuerte abrazo, y simplemente decir que, bueno,
Sabemos que es una etapa difícil, vuelvo a decir, somos conscientes del desafío de la época, esperamos realmente que la Argentina salga adelante, no importa quién gobierne, digamos, a partir del 20 de noviembre, o sea, quien gane la elección el 19, y a partir del 10 de diciembre asuma, lo importante es que la Argentina salga para adelante. Nosotros vamos a trabajar activamente para eso. Por supuesto, siempre vamos a plantear nuestras diferencias, no vamos a conceder, como diría don Juan Manuel de Rosas, ni un tranco de pollo. Yo soy muy claro, no me van a ver elogiando a los libertarios, eso, digamos, es un tema de una convicción personal. Sé que hay gente buena en ese espacio, pero justamente es gente muy equivocada, que yo espero que algún día comprenda el grave error que está cometiendo apoyando a una de las fuerzas antinacionales más siniestras que ha surgido en la historia argentina. Realmente creo que el odio que profesan hacia la patria estos libertarios o los caudillos de ellos no se ve desde la época de los viejos unitarios, digamos, que también eran espadas sin cabeza, como le decían a Lavalle, ¿no? Lavalle en sí no era un mal tipo, pero era un imbécil. Estuvo al lado de San Martín y no aprendió nada. Así que... Atacó a su mejor amigo. Atacó a su mejor amigo, qué sé yo, el Manco Paz también. Estaba con San Martín y tampoco aprendió nada. Entonces digo, a veces no es que son malas personas, a veces son de la sexta internacional. Totalmente. Perón. Sí. Así que la idea, bueno, mandar un abrazo, nosotros seguiremos luchando por el despertar de la Argentina, vamos a seguir siendo, digamos, una fuerza activa, vamos a seguir luchando por la unidad del nacionalismo y vamos a seguir luchando, vuelvo a decir, porque la Argentina sea la potencia que tiene que ser. Excelente, César, excelente. Excelentes palabras para terminar y resumir el Frente Patriota Federal y la conducción nacional de Alejandro Carlos Biondini y obviamente todos los representantes y referentes del Frente Patriota a nivel provincial y a nivel nacional. Gente, esto ha sido todo por hoy. Agradezco a los que estuvieron comentando: Giordano, Nino Vetter, Sebastián Elizondo, gobernador por gobernados por embajada, que estuvo muy activo, Víctor Faloni, y un saludo especial que nos mandan desde Entre Ríos, que dentro de muy poquito vamos a estar por ahí. Germán Quino 2, que mando un grato saludo y un abrazo, acá que los están escuchando desde allá. Así Fuerte que, abrazo para ellos. a todos ustedes les deseo muy buenas noches, gracias por habernos acompañado acá, gracias por haber participado en el chat, ahí que leeremos con atención cuando termine la emisión, y agradezco a todos ustedes para que el próximo miércoles nos acompañe acá nuevamente al doctor Bariani y a mí en esta emisión radial de Argentina.